Bienvenidos a este cuarto episodio sprint de domingo. Hablemos de miedos. Todos los tenemos, pero ¿cuántos de esos miedos son realmente nuestros y cuántos son aprendidos de la experiencia o de nuestro entorno? Los invito a que en este momento piensen en esos miedos que los limitan a lograr lo que quieren. Por ejemplo, nadar en aguas abiertas, los descensos en bicicleta, llevar mucha velocidad, las curvas cerradas, los obstáculos en bici de montaña. O pueden ser algunos como el miedo al abandono, no ser suficiente, etc. De cualquier forma, cuando los experimentamos, existen y los vivimos realmente. Entonces ahora los invito a reflexionar cómo es que reaccionan a ese miedo. Huyendo, evitando, reaccionando y combatiendo o congelándose. Tal vez el miedo no se vaya por completo, pero les voy a compartir algunos consejos que me han servido a mí para enfrentarlos. Como les comentaba en el primer episodio Sprint, yo crecí en el desierto y por ubicación geográfica no tuve dónde practicar el nado en aguas abiertas. Yo me siento muy orgullosa de mis habilidades como nadadora en piscina, pero la profundidad y la inmensidad de las aguas abiertas fue algo que conocí mucho después. Recuerdo que la primera vez que me tocó nadar en aguas abiertas fue en una Olimpiada Nacional de Triatlón en Ixtapa cuando tenía como 18 años y de verdad no tenía idea de cómo se entraba o se salía del mar con las olas. La distancia era corta, lo logré en esa ocasión y no volví a enfrentarlo. No fue hasta que me mudé a Lima que viví de cerca la experiencia de nadar en aguas abiertas verdaderamente, porque cada viernes nos tocaba nadar en el mar. Recuerdo que al principio, sin decir que tenía miedo, yo entraba al agua rezando de principio a fin, rogándole a Dios que me permitiera regresar con bien a la orilla. El miedo era real, aunque el peligro, las probabilidades de que algo me pasara en realidad eran bajas, porque iba en grupo normalmente y las probabilidades de ser atacado por un tiburón o algo así son pero muy, muy bajas. Entonces, bueno, el primer paso es reconocer que ese miedo existe y, como les decía, cómo reaccionas ante ese miedo. En más de una ocasión mi cuerpo reaccionó con una sensación como si se estuviera ahogando. No me entraba el aire, es un momento de pánico. Después de un momento recurrí a mi práctica de mindfulness e hice un escaneo veloz. En realidad no puedo respirar, intento de nuevo y veo que sí entra el aire, es mental. Ok. Ahora, ¿cómo lo trabajamos? El chiste no es conquistar el miedo y pensar que se va a ir. El verdadero éxito es poder ir ganando confianza y continuar intentando a pesar de ese miedo. Yo comencé a usar lo que llamo mi diario de confianza y cada vez que salía a entrenar, escribía un párrafo o un par de líneas sobre cómo me sentí. Les leo un ejemplo del 11 de enero del 2019. Los días antes había estado en angustia pensando en tener que entrar a nadar al mar. Finalmente, dejando mis miedos de lado, fui al entrenamiento y comencé a nadar. Me concentré en el braceo y en respirar, respirando por ambos lados y viendo hacia adelante ocasionalmente. Me pude sentir en confianza en el agua. Me emociona sentir que mi seguridad aumenta cada vez más. Ahora, como escuchan en la segunda parte, tiene que tener un aspecto positivo y sirve porque cuando lo escribes inconscientemente lo empezamos a relacionar. En este caso, la frase siendo mi seguridad aumenta. Entonces, los invito a hacer este pequeño inventario sobre la evaluación de sus miedos, su reacción ante ellos y que tomen este primer consejo de llevar un diario generador de confianza, agregando esa nota positiva porque poco a poco van a ir relacionando esa acción que genera miedo con esa frase positiva. En los próximos episodios les iré contando sobre otros tips de cómo ir enfrentando sus miedos.